hermoso poder celebrar un aniversario de la iglesia, y yo creo que cuando uno celebra un aniversario es una celebración que implica también la renovación del compromiso. Es como cuando uno celebra un aniversario en el matrimonio, es como que uno hace una renovación de ese pacto que estableció el día que se unió en matrimonio. Y creo que es bueno que también le demos este sentido a la celebración, también un pacto de renovación, de fidelidad a la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Dice Efesios capítulo, voy a pedirles si tienen allí sus Biblias que busquen Efesios capítulo 2, versículos 17 al 19, breve el pasaje. Efesios 2, 17 al 19, dice así: Él, hablando del Señor Jesucristo, vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos del pueblo elegido y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. De la familia de Dios. En la palabra Dios usa distintos símiles o metáforas o representaciones para hablar de su iglesia. Y en cada uno de estos símiles uno va a entender que Dios quería enfatizar algo en particular sobre el significado de la iglesia. Por ejemplo, cuando pensamos en el símil que más utilizamos nosotros y al cual recurrimos permanentemente para encontrar el significado de lo que es la iglesia y nosotros dentro de la iglesia, siempre vamos a ir al cuerpo. Tal vez como la figura más importante y más elocuente de lo que es la iglesia, el cuerpo. Y así cuando leemos en 1 Corintios 12, cuando Pablo habla acerca del cuerpo y de los dones, vamos a entender que el énfasis que Dios quiere poner a través de este símil es el ministerio de los miembros de la iglesia, como parte de ese cuerpo. Luego encontramos también otro símil que es el edificio. Y cuando allí en Efesios se habla del edificio, de la iglesia como el edificio, está hablando de que todo edificio tiene un fundamento, el fundamento es Cristo. Pero luego sobre Cristo estuvieron los apóstoles construyendo el cimiento de la iglesia, la fundamentación doctrinal de la iglesia, y a partir de allí la participación de los miembros en la construcción de este edificio es a través de sus dones, a través de sus habilidades, a través de su talento. Luego vamos a encontrar otro símil que es acerca del rebaño, cuando Pablo se refiere y se dirige a los ancianos de Éfeso, les habla de que la iglesia es un rebaño y que ellos tenían que cuidarlo. Y allí está hablando de que toda iglesia local debe ser pastoreada debidamente. Necesita del pastoreo. Pero cuando hablamos del pastoreo, hermanos, no solamente hablamos de los ancianos y de los pastores, sino de todos los hermanos que tienen el don de pastores. Y permítanme el uso, aunque yo creo que en el sistema de gobierno de la iglesia no aparece en el Nuevo Testamento la figura de la mujer como pastora de la congregación, creo que hay mujeres que tienen dones de pastoras y que hacen un trabajo pastoral impresionante. No sé si me entienden la diferencia que estoy haciendo. ¿Sí? Luego habla de la iglesia como labranza, cuando Pablo está escribiendo allí para resolver esos problemas que tenía la iglesia de Corinto, de las preferencias, de las competencias y todo lo demás, y él tiene que poner en claro, y habla de la iglesia como labranza de Dios, o como dice la Nueva Versión Internacional, el cultivo de Dios. Me encanta esta figura, el cultivo de Dios. La iglesia es el cultivo de Dios. Y allí está hablando de la tarea de evangelización y discipulado, la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. La evangelización
como está enfatizando la importancia de la evangelización en la iglesia. Entonces vieron que vamos encadenando cada uno de los símiles para darnos cuenta que Dios nos quiere presentar un cuadro completo de lo que es su iglesia. Y luego va a hablar también en Efesios 2, 21 y 22 acerca del templo, hablando del templo como señalando la importancia de la presencia del Espíritu en la iglesia. Sin presencia del Espíritu no hay vida de iglesia. Y cuando uno va al libro de Hechos de los Apóstoles, va a ver el protagonismo del Espíritu Santo que tiene que ver con lo que Jesucristo mismo había profetizado acerca de la venida del Espíritu Santo y el rol que él iba a ocupar en la vida de los cristianos y en la vida de la iglesia. Y la iglesia entonces se constituye como templo de Dios y no un templo físico material. La iglesia como templo es el cuerpo vivo que es la habitación y morada del Espíritu Santo. También habla de otro símil que es la esposa de Cristo, allí en Efesios 5, 21 al 33. Cuando está hablando del matrimonio aparece también el símil de la iglesia como la esposa de Cristo para enfatizar la relación con Cristo y esa esposa es la que está subordinada a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y el ministerio actual de Jesucristo, lo dice claramente el apóstol Pablo, la sustenta y la cuida. La relación viva y permanente de Cristo con su iglesia, de la iglesia con Cristo. Pero luego aparece el último símil, no porque sea el último, sino porque es lo más significativo tal vez, pero también es el que a mí en lo personal me dice muchas cosas. Y es el que más me gusta para pensarme a mí como parte de la iglesia, que es la familia, la familia. Y es lo que leímos en el texto, que nosotros ahora somos miembros de la familia de Dios, la familia de Dios. Para enfatizar la relación que tenemos, Dios nuestro Padre, el Padre de familia. Y nosotros como hermanos, hermanos en Cristo. Nos formamos nosotros y conformamos la familia de Dios. Qué hermoso es llamarnos hermanos. ¿Saben que es una de las cosas que incorporamos en el lenguaje espiritual de las capillas galesas? Porque allí era en una manera respetuosa de dirigirse la señora tal, el señor tal, y nosotros empezamos a decir el hermano tal, la hermana tal, somos hermanos. Y ahora ese lenguaje ya se ha incorporado, lenguaje bíblico. Nos llamamos hermanos. Y eso también es importante porque nos ayuda a nosotros a reconocernos como parte de la familia de Dios. Así que esta familia es la familia de Dios, es la iglesia que atraviesa la historia con todas sus cosas, con todas sus luces y sombras, si pudiera decirse. Pero la iglesia al fin va a permanecer, porque recuerdan que Jesucristo dijo, ni las puertas del Hades podrán contra ella, ni los poderes del infierno podrán contra la iglesia. La iglesia permanece. La iglesia que por más de 1000 años estuvo subordinada a un poder político religioso, fue la iglesia que emerge en el tiempo de la Reforma. No era porque nació allí, sino que vuelve otra vez a presentarse ante el mundo como la iglesia viva, despojada de toda estructura religiosa y de todo poder político. Y entramos en un camino de restauración a través del gran trabajo de los primeros teólogos reformados, y luego en un proceso fuimos creciendo, y a medida que avanzaba el tiempo había mayor luz sobre la teología que se iba construyendo hasta el día de hoy. Esto es la iglesia. Ahora, yo amo la iglesia local, Y miren, yo estudié en un instituto bíblico donde uno podría salir disparado para cualquier parte del mundo
y pudiera involucrarse en muchas organizaciones religiosas, y de hecho compañeros míos de instituto se dispersaron por distintas partes del mundo, hicieron la tarea misionera, hicieron distintas tareas, y uno tenía la oportunidad tal vez de llegar a otros lugares de esta manera, pero a mí siempre me pesó en el corazón la iglesia local. Y si tenía que priorizar por sobre toda otra cosa y sobre toda organización y sobre todo otro ministerio, siempre en mí fue claro que mi función y mi rol estaba en el compromiso que asumiría con una iglesia local. Y amo la iglesia local. Amo la iglesia local y amo ver a la iglesia local como familia, porque lo somos. Lo somos. Ahora, ¿ustedes conocen una familia que no tenga problemas? No. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. ¿La iglesia tiene problemas? Oh, cuántos problemas que hay acá, ¿eh? ¿Con qué ganas lo dijeron? ¿Con qué ganas lo dijeron? Miren, hermanos y hermanas, la iglesia local tiene el ministerio de la evangelización, el ministerio de la edificación, el ministerio del el establecimiento de la obra misionera y llegar a la obra misionera. Esto es lo que vemos en las Escrituras. Pero muchas veces debemos reconocer que ante las falencias de la iglesia local, ante la falta de visión en la iglesia local, muchas veces se generaron entonces ministerios por una necesidad de llegar con la evangelización a otras partes del mundo. Pero la iglesia local siempre va a sostener cualquier ministerio, cualquier organización, porque la iglesia local es el propósito de Dios para el mundo y para hacerse Él presente en el mundo. Y la iglesia está como familia. Y precisamente en este tiempo es muy importante hablar de familia, porque la sociedad carece de la estructura familiar tradicional que ya se dispersó en el tiempo. Se desintegró la estructura familiar. Y la gente padece y andan como abandonados por la familia, sin tener una familia estable. Hay niños que están abandonados emocionalmente, en familias que están conformadas de distintas maneras. Le llamamos de distintas maneras a las estructuras familiares que se han construido a partir de estos grandes cambios en la sociedad. Y los debemos aceptar como tales, porque es así. Y tenemos distintos modelos de estructura familiar en el tiempo. Pero la iglesia permanece como la familia de Dios. Dios no se ha divorciado de la iglesia. Jesucristo sigue fiel a su iglesia y la iglesia sigue fiel a Cristo. Y Cristo la sustenta y la cuida. Pero ¿saben una cosa? La iglesia sigue teniendo manchas y arrugas. La iglesia ideal, la iglesia que estará en un estado radiante en presencia del novio, todavía no ha llegado a ese tiempo. Pero Jesús la va embelleciendo cada día. Jesús se ocupa de limpiar las manchas, de quitar las arrugas. Pero sabes, mi hermano y mi hermana, muchas veces esas manchas y arrugas que te afectan, que te desaniman, que te desalientan, muchas veces vos podés ser causa de una mancha o de una arruga en la iglesia. Esto es lo que nos pasa. Porque la iglesia está integrada por gente imperfecta, todavía sujeta al pecado en nosotros, a la naturaleza pecaminosa. Y la iglesia todavía está integrada por gente diferente. Y lo maravilloso es que Dios quiere hacer en lo diferente la unidad, porque Dios es el Dios de la diversidad. Y Dios nos llama a encontrarnos con los diferentes. Ya lo enseña la palabra. Jesucristo derribó la pared intermedia de separación. Ya no hay lengua, ya no hay nacionalidad, ya no hay estrato social, ya no hay nada que nos pueda separar. Ya no hay una ideología
política detrás de las cuales nos tengamos que encolumnar. Estamos para otra cosa en la iglesia. Somos diferentes. Cuando veas a tu hermano y a tu hermana, tenés que mirarlo como alguien diferente a vos. Y entonces vas a poder resolver muchos conflictos internos. Y entonces vamos a entender cuando la palabra nos enseña también a aceptarnos. ¿Sabe lo que necesita la familia de nuestro tiempo? 3 cosas: amor, aceptación y perdón. Eso lo necesita la iglesia carnal, la familia carnal. Necesita amor, aceptación y perdón permanentemente en la familia. En la iglesia también. En la iglesia también. Amor, aceptación y perdón. ¿Cómo se sostiene la familia? Miren, hay 3 cosas que quiero señalar y estoy tratando de correr con el reloj. Hay 3 cosas que sustentan la familia de Dios para cumplir con su propósito. En primer lugar, la pertenencia. La pertenencia. La pertenencia indica que nosotros fuimos creados para pertenecer. Dios nos creó con la necesidad de pertenecer. Por eso nosotros buscamos, siempre desde algún lugar, pertenecer a algo o a alguien. Es una necesidad que tenemos como personas. Esa pertenencia, Dios la marca en su palabra cuando dice que nos pertenecemos los unos a los otros como miembros. Dice allí, hablando del cuerpo, en 1 Corintios 12, 27, que somos miembros los unos de los otros. Quiere decir que nosotros podríamos mirarnos y decirnos: te pertenezco, ¿me perteneces? Nos pertenecemos. No estoy excluido, no estoy al margen, soy parte de, soy miembro de, pertenezco a este lugar. Y saben una cosa, que la mayor necesidad que tiene el mundo y las personas hoy en este tiempo es la necesidad de encontrar un lugar donde pertenecer, un lugar donde pueda ser aceptado, un lugar donde se lo pueda abrazar, donde pueda encontrar una familia, porque no la tienen. Y la iglesia tiene que ofrecerse como familia a la sociedad, para que las personas se encuentren en la iglesia, en primer lugar, una familia. Una familia. Yo lo decía en algún momento que yo provengo de una familia disfuncional, destruida, una familia en absoluta pobreza. Así nos llegó el Evangelio. Y lo decía ayer con los hermanos, que una de las cosas que más me impactaba a mí era ver familias sólidas, ver familias integradas y ver, porque ellos tenían un corazón muy especial, y el poder ir a la casa de una familia cristiana y sentarme en una mesa a tomar el té, a tomar un desayuno o lo que fuere, y yo miraba a esa casa, a esa familia, yo no tenía eso. Y fue lo que marcó mi vida. La iglesia pasó a ser mi familia. Encontré mi familia allí. Alguien que me amaba, alguien que me cuidaba, alguien que se ocupaba de cubrir mis necesidades. Y no quiero entregar aquí una palabra, un mensaje lacrimógeno, para nada, pero quiero dar testimonio de lo que hizo la iglesia, Dios a través de la iglesia en mi vida. Nunca recibí un regalo de cumpleaños hasta que entré a la iglesia. Miren si no recuerdo las cosas. Nunca recibí un regalo en Navidad hasta que empecé a ir a la iglesia. Y yo salía con esas bolsitas de papel madera llena de golosinas y bajo el brazo un camión, un juguete, una pelota, lo que sea. Ustedes dicen, bueno, está bien. No, para mi vida era altamente significativo. Hay gente que, sin ser niños, son personas grandes, jóvenes, adultos, que están desamparados, sin familia en el mundo. Y nosotros tenemos que presentarnos ante ellos como familia, porque antes de comprender el plan de salvación, van a comprender el amor de Dios a través de la iglesia.
lo que la iglesia le dé. Antes de entender el plan de salvación y la doctrina, va a entender el abrazo del amor. Y en el abrazo del amor que le demos, y en el saludo de recepción y la aceptación que le demos, van a ver a Dios allí. Y entonces su corazón se abre para que le expliquemos la salvación, lo llevemos a conocer a Cristo y que se integre a la iglesia local. ¿Se dan cuenta qué fuerte que es este símil, esta figura? La iglesia, familia de Dios. Lo segundo que va a sostener la iglesia en el tiempo como familia es la participación. Yo pertenezco a la iglesia, pero pertenezco para participar de la vida misma de la iglesia. Y entonces, dice allí, hablando de los dones también, en 1 Corintios 12, que cada uno debe servir a los demás con su don. De esa manera participo. No es un estudio sobre los dones, pero por lo menos sabemos que Dios dice claramente en la palabra que cada creyente tiene un don. Y como dice Pedro, cada uno debe ministrar ese don a los demás. Debemos servir a los demás con nuestra habilidad, con nuestro don. Ahora, ¿qué importancia tiene para una persona que viene de afuera la participación? ¿Saben qué? Encuentran un lugar donde pueden desarrollar sus habilidades, descubrir sus dones y sentirse útiles y encontrar un sentido de propósito en la iglesia, participando. Yo he visto gente que viene de afuera que está feliz haciendo tareas en la iglesia. Tenemos un matrimonio muy nuevo ahora, que hemos hecho ya el segundo encuentro de parejas, y un día le dije, ¿ustedes quisieran hacer las pizzas para...? Y recién se han convertido. Uno de ellos volvió al Señor, la esposa, son jovencitos. Sí, estamos encantados. Vieran cómo trabajaron. Estaban felices sirviendo al grupo. Y hace una semana atrás, más o menos, repetimos y le dije, ¿quieren volver a hacerlo? Pero por supuesto, cuando quieras, poné fecha. Y lo volvieron a hacer. Y uno dice, miren, ¿qué don están desarrollando? Tal vez están descubriendo el don de servicio. No lo sé. Pero ellos, a través de esa participación, se sienten ya que pertenecen a la comunidad de fe. ¿Cuánto tiempo pasó de esto? Meses, nada más. Pero en este ejemplo sencillo, yo quiero mostrar que las personas necesitan pertenecer y participar de algo, porque eso les da significado, les da sentido de ser útiles, les da sentido de propósito. Y la tercera cosa que va a sostener la vida de la familia es la permanencia. Así que la pertenencia, la participación, pero también la permanencia. No debe ser por un tiempo. La persona que se integra a la iglesia local tiene que echar raíces. Tenemos que ayudarles a echar raíces. No solamente que conozcan a Cristo como Salvador, sino que se comprometan con Él como Señor y les demos el discipulado, la educación de la palabra de Dios para que la persona eche raíces profundas en Cristo y permanezca en su iglesia local, que va a amar con todo el corazón. Permanecer. La permanencia tiene que ver con la fidelidad que el Señor requiere de cada uno de nosotros. La fidelidad a Dios. Permanece el que establece una relación de fidelidad con la iglesia local. Soy fiel a la iglesia local. No estoy condicionado a que si hoy puedo o no puedo. Tengo un compromiso con la iglesia local. Voy a permanecer en la iglesia local. Reconozco que hay roces, hay problemas, como en toda familia. Pero no me voy a ir de esa familia. Miren, hoy ayer también lo decía, hay hoy una gran rotación de creyentes que va de iglesia en iglesia.
Es tan fácil cortar los vínculos hoy. Es tan fácil irse. Sí que hay problemas, sí que hay dificultades. ¿Todo es irreparable? ¿Todo es imposible de restablecer? Me niego a creerlo. Me niego a creerlo. Pero hoy, así como se rompen los matrimonios, también se rompe la fidelidad con la iglesia local. Y hay otras cosas que nos deslumbran. Y hay otros movimientos. Y hay otras iglesias que deslumbran. Y hoy hay un gran movimiento. Y no quiero hacer una crítica de esto porque realmente, como dice Pablo, miren, de una manera o de otra, si Cristo es predicado, gloria a Dios, que siga siendo predicado. Pero a veces yo veo en mi país, donde todavía se habla el castellano, le ponen nombres en inglés. Y diría el paisano, ¿y para qué? Y si yo no entiendo nada de inglés, yo no sé qué es eso. ¿Un consultorio médico? ¿Qué es? ¿Qué hacen radiografías? Yo creo que en el deseo de buscar algo nuevo, y está bien porque la iglesia tiene que renovarse, y hay un movimiento que hay que reconocer que algo está pasando, y no podemos negarlo, y tampoco tenemos que dejar de reconocerlo porque tendríamos que dejar de reconocer nuestra propia historia, nuestros orígenes de los hermanos libres, que fueron un movimiento que rompió con todas las estructuras religiosas de su tiempo y generó un movimiento que ni siquiera nombres se quisieron poner. Hermanos libres le empezaron a llamar los demás, pero ellos no querían ni siquiera ponerse nombre. Pero en el tiempo, ¿qué pasó? Y todo se fue deformando. O sea que ese movimiento es saludable, es interesante. Pero si yo estoy en mi iglesia local y yo realmente tengo un pacto de fidelidad con la iglesia, voy a permanecer allí. Y si por alguna situación, por alguna causa, debo dejar a la iglesia local, me iré en amor, en paz, y me iré a un lugar donde pueda desarrollar los dones y crecer mucho más de donde estaba. Y si no sucede eso, estoy equivocado. Más vale me quedo donde estoy. Es decir, hablar de la permanencia es hablar de la fidelidad al Señor y la fidelidad a la iglesia local. ¿Saben la cantidad de creyentes que han dejado de congregarse? Ustedes lo saben. Tienen amigos, familia, decir, no se congregan más. Hace años que dejó de ir a la iglesia. Yo me encontré con un amigo de toda la vida, hemos servido juntos, y la vez pasada me crucé en la calle con él y le dije, ¿estás asistiendo a algún lugar? No, yo ya no asisto más a la iglesia. ¿Pero y por qué? Bueno, porque tengo muchos cuestionamientos hacia la iglesia como institución. ¿Y qué estás haciendo? Nada. ¿Es mejor eso? ¿Es mejor eso? Sí que tenemos críticas, seguramente, a las estructuras, al institucionalismo religioso que ha ganado terreno, puede ser. Pero la iglesia está viva allí. Y yo debo abrir los ojos y darme cuenta que hay una iglesia viva. Con una institución o sin institución, pero hay una iglesia viva y un cuerpo vivo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y yo debo permanecer allí. Eligen no permanecer a nada porque cuestionan. Y hace pocos días me encontré con otro hermano que es un experto en crítica eclesiástica. Y yo lo dejé venir. Y me hizo un despliegue de argumentos. Y yo lo escuchaba. Y todo. Yo le decía, ajá.
Y al final, como yo no le respondía, decía, bueno, seguramente no compartís lo que yo estoy diciendo. Le dije, para nada. ¿Sabes de quién acepto la crítica yo? Del que está remangado conmigo, el que transpira conmigo, el que llora conmigo, el que se desvela conmigo, el que se sacrifica conmigo por la iglesia del Señor. A ese escucho. Al resto, y puede estar en la 12 gritando ahora críticas al equipo o lo que sea. En las tribunas es fácil. Yo cuando lo veo jugar a la selección argentina, veo un montón de errores. Soy un experto. ¿Vieron que hay gente que es experta en observar eso? Y alguien me podría decir, bueno, vení a correr la pelota vos. No. Pero vení, sumate a la iglesia, vení, hay lugar para vos. No. Se queda con la crítica. Y el Señor sabe lo que dice en la palabra. Cada uno dará a Dios razón de sí. Un día rendiremos cuentas. Se calcula que hay por lo menos un 30% de creyentes verdaderos que han dejado de congregarse. Es una multitud. Entonces, cuando hablamos de permanencia, hablamos de fidelidad. Yo soy fiel a mi esposa y soy fiel a mis hijas. Y jamás voy a renunciar a ellas. Jamás. Porque hice un pacto con Dios. Y jamás voy a renunciar a la iglesia local. Porque hice un pacto con Dios. Suceden cosas y debemos ser sinceros, honestos, pero en el Señor, en el amor, todo puede ser sanado, todo puede ser restaurado, como sucede en la familia terrenal, carnal, sanguínea. Todo, hermanos. Que el Señor nos encuentre a cada uno de nosotros arremangados en la iglesia local, sirviendo en la iglesia local, y que este día sea un día de celebración, pero sea un día de renovación del pacto con el Señor y con su iglesia. Porque saben, hay un mundo que nos está esperando. Hay un mundo que está desamparado, lastimado, herido. Hay personas que están desesperadas, desamparadas, abandonadas, con necesidad de pertenecer, de que alguien los abrace, que alguien los ame, que alguien los acepte, que alguien los haga parte. Y eso somos nosotros, hermanos. La iglesia de Cristo. Amén.